Mi vida pasada fue una mentira. Durante años, creí que estaba cumpliendo con mis deberes como esposa, que el sacrificio y la obediencia serían la clave para ganar su amor y respeto. Pero, ¿qué recibí a cambio? Desprecio. Nunca fui suficiente para él. Siempre me trató como si fuera una carga, una obligación que debía cumplir para mantener las apariencias ante su familia y amigos. Siempre estaba más pendiente de su carrera y sus propios intereses que de mi bienestar, mis sueños o mis sentimientos. Me casé con él porque era lo que se esperaba de mí. Mis padres, la sociedad, todos pensaban que estaba haciendo lo correcto, que mi vida debía seguir un camino predeterminado. Pero nadie vio lo que sucedía detrás de las puertas cerradas. Nadie sabía cómo me hablaba, cómo me ignoraba, cómo nunca me hizo sentir amada. Viví años en una casa que número era mi hogar, en una vida que número elegí. Estaba atrapada, y la desesperación se fue apoderando de mí poco a poco. Hasta que un día sucedió lo imposible. Morí, solo para renacer de nuevo. Número podía creer lo que me estaba sucediendo, pero sabía que esta vez las cosas serían diferentes. Número iba a volver a ser la sombra de alguien, ni iba a vivir para complacer a quienes nunca me valoraron. Ahora que mi vida empezaba de nuevo, tenía la oportunidad de tomar el control total, y lo primero que decidí fue rechazar todo lo que me había encadenado. Mi matrimonio, mi esposo, su mundo. El renacimiento me dio fuerzas que Número sabía que tenía. Ya no me era la mujer sumisa y callada que había sido antes. Ahora era una mujer libre, una mujer que se conocería a sí misma y tomaría decisiones por su felicidad, Número por lo que los demás esperaban de ella. Fue entonces cuando conocí a él, un hombre que nunca me miró con desprecio, sino con admiración y cariño genuino. Su nombre era Andrés, un hombre fuerte, decidido, y con una dulzura que me sorprendió desde el primer momento. Nunca me hizo sentir como si fuera una carga. Me trataba con respeto, y lo más importante, me hacía sentir especial. Cada conversación con él me hacía sentir más viva que nunca. Él me veía como un igual, Número como un trofeo o una obligación. Nuestro amor floreció rápido como un campo de flores después de la lluvia. Pero lo que Número sabía era que, en mi renacimiento, Número solo cambiaba mi destino, sino también el de quienes me habían herido. Mi ex esposo, el hombre que me había humillado durante años, Número estaba dispuesto a aceptarlo. Al principio pensé que lo dejaría ir, que su ego lo mantendría ocupado en otras cosas, pero estaba equivocada. Cuando se enteró de mi relación con Andrés, comenzó a mostrarse de nuevo en mi vida, de manera sutil al principio, pero pronto comenzó a volverse más directo, más agresivo. Nunca podía aceptar que lo hubiera dejado atrás. Para él, siempre había sido su posesión, su derecho. Pensaba que podía manipularme de nuevo, como lo había hecho antes, pero ahora era diferente. Ahora era yo quien tenía el poder. Su primer intento fue aparecer en mi casa un día sin avisar, como si nada hubiera pasado. Quería hablar, supuestamente para poner las cosas en claro. Pero yo ya no era la misma mujer que conoció. Me encontré frente a él con una calma que nunca había tenido antes. Sus palabras eran las mismas, las de siempre. Decía que se arrepentía, que había cambiado, que todo lo que había hecho era por la presión de la vida. Pero nunca me engañó. Sabía perfectamente que todo lo que me ofrecía eran mentiras. Siempre serás mía, dijo, con esa actitud arrogante que me había exasperado tantas veces en el pasado. Número puede seguir adelante sin mí. Nadie te amará como yo lo hice. Esas palabras ya Número me hacían daño. De hecho, me hacían sentir más fuerte. Me reí, un poco amarga, y le dejé claro que ya Número tenía ningún poder sobre mí. Le dije que había encontrado el amor verdadero, que finalmente había encontrado a alguien que me valoraba, que me hacía sentir especial. A pesar de su rabia, Número me importó. Lo dejé con una última mirada, una mirada que le decía todo lo que necesitaba saber. Había perdido. Pero como ya imaginaba, eso Número fue suficiente para él. Número iba a rendirse tan fácilmente. Desde ese momento, hizo todo lo que estuvo a su alcance para que mi vida con Andrés fuera un infierno. Intentó crear conflictos, sembró mentiras sobre mí, y hasta fue a mi trabajo para hablar mal de mi relación. Pero cuanto más intentaba separarme de mi felicidad, más claro se volvía que estaba haciendo todo lo posible para volver a controlar mi vida. Lo peor de todo fue cuando comenzó a acercarse a la gente que amaba. Intentó manipular a mis amigos, a mi familia. Sabía que si podía hacerme quedar mal ante ellos, tendría una oportunidad de recuperar lo que había perdido. Pero esta vez Número iba a dejar que me arrastrara de nuevo a su mundo tóxico. El tiempo pasó, y aunque su manipulación se volvía más sofisticada, yo ya estaba preparada. Cada vez que mi ex esposo intentaba socavar mi felicidad, solo me fortalecía más. Andrés, por su parte, se mantenía firme, su amor y apoyo inquebrantables, lo que me daba una paz interior que nunca había conocido antes. Lo que más me sorprendía era la paciencia con la que él me trataba. Sabía lo difícil que era para mí superar todo lo que había vivido con mi ex, pero jamás me presionó.
Me dejaba ser yo misma, tomar mis decisiones, y lo único que hacía era amarme, un amor verdadero, sin expectativas, sin manipulación. Pero mi ex no se detendría tan fácilmente. Sabía que Andrés era la única amenaza real para su regreso a mi vida, y lo último que quería era perderme para siempre. Entonces, empezó a hacer lo que mejor sabía hacer, sembrar dudas y tratar de dividirnos. Al principio, lo hacía de manera sutil. Un mensaje aquí, una llamada misteriosa allá, insinuando que Andrés tenía un pasado oscuro, que tal vez número me merecía. Intentó infiltrarse en las conversaciones que tenía con amigos cercanos y familiares, tratando de hacerme cuestionar todo lo que había construido con él. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad con Andrés, recibí un mensaje de texto que me hizo detenerme en seco. Era de mi ex esposo. Decía que tenía información sobre Andrés que cambiaría por completo mi perspectiva. Número podía evitarlo. Me invadió una sensación de miedo, de duda, como si una sombra del pasado quisiera alcanzar mi presente. Pero rápidamente, me di cuenta de que esto era exactamente lo que él quería, sembrar la semilla de la inseguridad en mi corazón. Le mostré el mensaje a Andrés, quien lo leyó en silencio. Cuando terminó, me miró con una calma que me tranquilizó. Número permitas que te controle más, me dijo. Tú has cambiado, yo también. Si él quiere intentar destruir lo que hemos construido, que lo haga. Pero número va a funcionar. Confío en ti. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma. Sabía que Andrés Número era solo un hombre que me amaba, sino que también confiaba en mí, en nuestra relación. El amor que compartíamos era genuino, sólido, y nada ni nadie podría destruirlo. A pesar de las manipulaciones de mi ex, de sus intentos por envenenar nuestra relación, yo estaba decidida a mantenerme firme. Lo siguiente que hizo mi ex esposo fue mucho más directo y doloroso. Se acercó a mis padres, quienes, aunque me amaban, nunca habían sido totalmente aliados en mi lucha por escapar de su control. Los convenció de que Andrés Número era suficientemente bueno para mí, que su dinero, su estatus social y su familia eran lo que realmente importaban. Trató de hacerme ver que había tomado la decisión equivocada, que debía volver a mi lugar, junto a él, el hombre que me había dado todo lo que necesitaba, al menos materialmente. Mis padres, debilitados por sus palabras, empezaron a presionarme, intentando convencerme de que mi vida con Andrés era un error. Al principio, me sentí perdida. Era como si el mundo entero estuviera conspirando para separarme de lo que realmente quería. Mi corazón estaba dividido, pero mi cabeza sabía que tenía que ser fuerte. Andrés me amaba por quien era Número por lo que tenía. Mi ex esposo, por otro lado, nunca me vio más allá de un objeto, algo que poseer. Recuerdo una conversación con mi madre que fue especialmente difícil. Sé que lo amas, pero este hombre Número es para ti, me dijo, su tono lleno de preocupación. Número, tienes idea de lo que te espera, y tu vida con él solo traerá problemas. ¿Por qué Número regresas a tu esposo? Lo sabes, él puede darte todo lo que quieras. Número, tienes que luchar más. Mi corazón se rompió al escuchar esas palabras, pero mi determinación creció. Yo Número era la misma mujer que se casó con mi ex. Ahora sabía lo que era ser amada de verdad, lo que era tener a alguien que Número me tratara como una propiedad. Afortunadamente, mi amor por Andrés era más fuerte que cualquier duda o manipulación. Después de aquella conversación, decidí hablar con mi madre con honestidad y decirle lo que pensaba, lo que sentía. Le expliqué que Número era solo un tema de dinero o estatus, sino de amor verdadero. Y le aseguré que había tomado la decisión correcta. Mi ex esposo, al ver que nada de lo que hacía funcionaba, decidió que era momento de dar un paso más allá. Sabía que si Número podía ganar mi amor de vuelta con manipulación, intentaría una última jugada. Decidió atacar a Andrés, tratando de desacreditarlo públicamente. Usó sus contactos para difundir rumores, para poner en duda su honorabilidad y su capacidad de cuidar de mí. Intentó hacerme pensar que si me quedaba con él, estaría arriesgando mi bienestar, mi seguridad, mi futuro. Pero lo único que logró fue fortalecer mi determinación. Le dije a Andrés todo lo que había pasado, y su respuesta fue clara. Si alguien tiene que irse de la vida de los dos, Número seré yo. Número, dejes que te controle. Número, lo permitas más. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí una paz absoluta. Mi ex esposo, al ver que sus intentos de manipulación Número daban frutos, comenzó a caer en un estado de desesperación total. Cada vez más, se acercaba a mi vida con amenazas veladas y acciones desesperadas. Sabía que ya había perdido el control sobre mí, y lo único que quedaba era tratar de destruir mi relación con Andrés de cualquier manera posible. Pero algo en mí había cambiado para siempre. Ya no era la mujer débil que aceptaba la humillación, la mujer que se quedaba callada, esperando que las cosas cambiaran por sí solas. Número esta vez tenía todo el poder, y Número iba a dejarlo escapar. Mi ex sabía cómo usar la manipulación para debilitarme,
pero esta vez estaba preparado para luchar. Andrés, al principio preocupado por la presión que sentía, me sostuvo con una firmeza que nunca había experimentado antes. Número solo estaba a mi lado en los buenos momentos, sino también en los más difíciles. Me mostró que Número importaba lo que viniera. Juntos podríamos enfrentar cualquier adversidad. Pero mientras mi ex continuaba con sus ataques, algo se encendió dentro de mí. Estaba cansada de ser la víctima, cansada de permitir que alguien, por más que hubiera sido parte de mi vida, tuviera poder sobre mi felicidad. Decidí tomar cartas en el asunto de una manera que nunca imaginé antes. Organizaría una confrontación, y esta vez sería diferente. Llamé a una reunión con mi ex, y lo invité a mi casa. La noche estaba tranquila, pero el aire estaba cargado de tensión. Sabía que tenía que ser clara, directa, y ponerle fin a todo de una vez por todas. Cuando llegó, se sentó frente a mí, con esa arrogancia que siempre lo caracterizaba. Número había cambiado en nada. Su actitud de yo soy el que manda, seguía siendo la misma. Pero, a medida que lo observaba, me di cuenta de que ya Número me intimidaba. Número era más el hombre que había sido el centro de mi vida. Ya Número lo necesitaba para nada. Comencé la conversación, con firmeza. He tenido suficiente de ti, le dije. Lo que hagas o dirás ya Número me afecta. Número me importa lo que pienses de mi relación con Andrés, ni lo que hagas para separarnos. Yo he tomado una decisión, y esta vez Número voy a retroceder. Al principio, él intentó disimular su enojo. Comenzó a hablar de cómo me había dado todo lo que necesitaba, de cómo me había tratado con todo el amor que alguien como yo podía recibir. Sus palabras eran vacías, manipuladoras, pero ya Número podía engañarme más. Mi vida había tomado un rumbo completamente diferente, y ya Número había vuelto atrás. Todo lo que hiciste por mí, Número, fue porque me amabas, le respondí, sin titubear. Lo hiciste porque pensaste que me tenías atrapada, que Número podía vivir sin ti. Pero ahora, con todo lo que soy, puedo decir con certeza que lo único que me dejaste fue un vacío, una lección dolorosa sobre lo que Número quiero ser. Y con eso me voy. Lo que tenemos terminó hace mucho tiempo. Mi ex, al ver que nada de lo que decía lo estaba afectando, finalmente mostró su verdadera cara. Su arrogancia se transformó en furia. «Te arrepentirás de esto», me gritó. «Vas a volver arrastrándote. Nadie te va a amar como yo lo hice». Esas palabras me hicieron sentir más fuerte que nunca. Le respondí, tranquila, pero firme. Si alguna vez pensé que podía necesitarte, ahora sé que lo único que necesito es mi propia libertad. Y sé que eso es lo que me ha dado Andrés. Número tú. Él me ama de verdad, sin condiciones, sin expectativas. Al irse, sentí una sensación de alivio. Había cerrado un capítulo oscuro de mi vida y había tomado el control total de mi destino. Por primera vez en años, Número me sentía como una prisionera de su amor egoísta, sino como una mujer libre, capaz de hacer lo que quisiera con mi vida. Sabía que aún quedaba mucho por enfrentar, pero lo que ya había logrado era más que suficiente para saber que nada, ni nadie podría volver a someterme. La noticia de que mi ex había fracasado en su intento de recuperar mi amor, pronto se extendió como un rumor por la ciudad. La gente comenzó a murmurar, a especular sobre el final de un matrimonio que todos pensaban que duraría para siempre. Pero nadie sabía lo que yo había vivido, lo que había superado. Nadie conocía el dolor que había sentido, las lágrimas que había derramado en silencio durante años. Lo único que sabían ahora era que yo había tomado las riendas de mi vida, y nada los detendría. Y lo mejor de todo, Andrés estaba a mi lado, compartiendo mi triunfo y mi felicidad. Su apoyo nunca había sido tan importante, y su amor nunca había sido tan firme. Sabía que había elegido bien, que él era el hombre con el que quería pasar el resto de mi vida. A su lado, sentía que Número había límites para lo que podía lograr. Mi ex, al ver que ya Número tenía nada que hacer para recuperar lo que había perdido, desapareció de mi vida. Su ego Número podía soportar que, después de todo lo que hizo, yo fuera capaz de seguir adelante tan fácilmente. Pero el tiempo pasó, y mientras él se hundía en su amargura, yo construía la vida que siempre había soñado. Con el paso del tiempo, todo lo que mi ex había hecho para destruir mi vida parecía desvanecerse. Él había sido una sombra del pasado, mientras que mi futuro brillaba con una claridad que nunca había conocido. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que este capítulo Número estaba completamente cerrado. Las cosas Número siempre se resuelven tan fácilmente. Sabía que, al ser tan pública la ruptura con él, las consecuencias de su frustración se manifestarían de alguna manera. Pero nada me preparó para el momento en que me encontré con él una vez más. Fue una tarde soleada, como cualquier otra, cuando recibí un mensaje inesperado. Era de un número desconocido. Lo abrí con cautela, sabiendo que si se trataba de él, debía estar lista para lo que viniera. El mensaje decía: «Te crees tan poderosa, ¿verdad? Pensaste que te hayas librado de mí, pero no me has visto nada aún.
Volveré para destruir todo lo que tienes. Mi estómago se revolvió al leer esas palabras, pero Número me dejé llevar por el miedo. Sabía que había tomado las riendas de mi vida, y que Número dejaría que nada me volviera a hundir. Al principio, esa amenaza me afectó más de lo que quería admitir, pero me di cuenta de que la verdadera victoria estaba en mantenerme firme, no solo en mis decisiones, sino también en mis emociones. Al día siguiente, cuando me encontré con Andrés, decidí contarle lo que había sucedido. Sabía que la situación podría volverse aún más complicada, pero lo que más me importaba era que él supiera la verdad. Lo miré directamente a los ojos y le dije: mi ex me envió un mensaje, está furioso Andrés, y aunque Número quiero que esto nos afecte, siento que debes saberlo, el Número se detendrá, pero yo Número quiero que esto nos haga retroceder. Número quiero que me veas como alguien débil, alguien que aún no necesita. Andrés me abrazó con una calidez que me tranquilizó al instante. Número, tienes que preocuparte. Estaré a tu lado como siempre. Sabes que lo que más quiero es verte feliz. Y esa amenaza Número tiene poder sobre nosotros. Somos más fuertes de lo que él puede imaginar. Esas palabras fueron todo lo que necesité para calmar mi mente. Pero aunque Andrés me ofrecía su apoyo, sabía que la batalla por mi libertad Número estaba completamente ganada. Si algo había aprendido, era que Número podía bajar la guardia. Mi ex siempre había sido un hombre de recursos, alguien capaz de hacer lo imposible para controlar a los demás. Número iba a permitirme ser una víctima nuevamente. Lo que nunca imaginé fue la siguiente jugada que intentó. Se presentó en mi oficina, un lugar que había construido con mis propias manos, el símbolo de mi independencia. Vestido con un traje impecable, su presencia era imponente, pero al mismo tiempo vacía. Sin embargo, cuando cruzó la puerta, la sensación de amenaza volvió a mi pecho. Vine a hacer una propuesta, dijo, con una sonrisa arrogante que Número lograba ocultar su desesperación. Sé que piensas que has ganado, pero me subestimas. Te ofrezco una última oportunidad. Olvida todo lo que has hecho, regresa conmigo, y te haré una oferta que Número podrás rechazar. Juntos, podremos tener todo lo que siempre quisimos. Lo miré, sin poder creer que aún intentara manipularme. Mi primer instinto fue echarlo, pero sabía que tenía que terminar con esta situación de una vez por todas. Con una calma absoluta, le respondí: ¿qué parte de Número quiero estar contigo? Número, ¿entiendes? Número, me interesa lo que ofrezcas. Número, me importa lo que creas que puedes darme. Mi vida ya Número te pertenece. Tengo lo que siempre quise: libertad, amor verdadero y un futuro lleno de posibilidades. Y todo eso lo conseguí sin ti. Su rostro, una vez seguro y controlado, ahora mostraba incredulidad. Número podía entender cómo, después de todo lo que hizo, yo aún estaba tan decidida. Mi ex esposo Número podía soportar la idea de que lo hubiera superado. Número solo lo había superado emocionalmente, sino también profesionalmente. Todo lo que él había intentado controlar había caído en el olvido. Pero lo que Número sabía era que su visita solo reforzó lo que ya había decidido. Número le debía nada. Ya Número había espacio para él en mi vida. Decidí que era hora de tomar medidas finales. Contacté a mis abogados y les dije que era el momento de presentar una demanda por el mal uso de los bienes y el abuso emocional que había sufrido durante años. Me había permitido vivir en la sombra de su manipulación por tanto tiempo, pero ahora ya no era más. El proceso fue largo y doloroso, pero cuando finalmente las decisiones fueron tomadas y el juicio concluyó, sentí una satisfacción indescriptible. Mi ex fue obligado a devolver una parte significativa de lo que me había agitado, y aunque Número me interesaba su dinero, el hecho de que su poder se hubiera desmoronado fue el cierre perfecto para un capítulo de mi vida que merecía quedar en el pasado. Lo más liberador de todo fue darme cuenta de que había ganado mucho más de lo que imaginaba. Número solo había recuperado mi independencia, sino también el amor y la estabilidad que había anhelado tanto. Andrés y yo estábamos más unidos que nunca. Ahora, Número solo compartíamos una vida juntos, sino que también éramos socios en el negocio que habíamos construido a partir de cero. Mi vida ya no era una historia de dolor y humillación, sino una historia de éxito, resiliencia y amor verdadero. Y lo mejor de todo, ya no lo tenía que mirar atrás. Mi futuro era brillante y era mío. Y Andrés, mi compañero, mi verdadero amor, estaba allí para acompañarme en cada paso del camino.